Bueno, la ponencia se llama modelo de juego versus modelo de formación. En sí nace en que creo que existe la necesidad de separar el modelo de juego en el fútbol formativo al modelo de juego de fútbol más competitivo, ¿no? En muchas ocasiones tendemos a mezclarlo y lo mezclamos todo. Yo siempre digo que también a mí me ocurrió cuando yo empecé a dirigir por primera vez, el tener un grupo, en este caso era categoría cadete, categoría sub-16 en España, y quizá basarme más en un modelo de juego que en un modelo de formación, ¿no? Muchas veces yo creo que tenemos que ser conscientes en qué etapa estamos y cuáles son los objetivos de esa etapa, y no experimentar. Y muchos, y me incluyo yo el primero, hemos entrenado a niños y hemos experimentado aquello que nos gustaría hacer con mayores. Y creo que en eso muchas veces nos equivocamos, ¿no? Entonces de ahí el querer hacer esa diferenciación. Siempre me gusta empezar con esta frase que la incluyo en mis libros, que es que en el fútbol no hay una verdad absoluta. Hay tantas verdades como entrenadores. Y es así, hay que tener la mente abierta a otras formas de pensar, a otras formas de entender esto, y sobre todo hay que entender que no se entrena ahora como hace 10 años, y seguramente dentro de 10 años no se entrenará como ahora, y por tanto tenemos que estar abiertos a esas otras formas de pensar. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que siempre hay que respetarlas, ¿no? Cuando uno va a un congreso, va a una capacitación, habrá cosas nuevas que te convenzan, habrá cosas que ya las sabías, habrá cosas que sabías pero que te dan otro punto de vista. Entonces yo creo que eso es lo bueno y lo que al final nos termina por enriquecer, ¿no? A mí me gusta siempre, yo voy mucho al diccionario para buscar la definición de las cosas, y entra, sobre todo cuando yo estudiaba en la escuela de entrenadores, yo discutía muchas veces con profesores por determinados términos que no los terminaba de entender, ¿no? Y a raíz de ahí pues decidí siempre intentar darle un cierto sustento en base a lo que dice el diccionario. Entonces nos vamos a buscar primero modelo, puesto que nos va a servir para modelo de juego, para modelo de formación. El diccionario nos da 11 acepciones, 11 digamos, definiciones, y nos vamos a quedar con estas dos. Representación en pequeño de alguna cosa, o esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja, ¿no? Bueno, generalmente de forma matemática y te explica cómo la evolución, ¿no? Bueno, es un esquema teórico de un sistema, de una realidad compleja, una representación en pequeño de alguna cosa, ¿no? Al fin y al cabo, pues podríamos decir que es un documento, por así decirlo, donde vamos a esquematizar aquello que nosotros buscamos o queremos conseguir. En cuanto a modelo de juego, pues en base a eso podríamos decir que es plasmar la idea de juego, un esquema de lo que el equipo tendrá que trabajar para conseguir hacer, pues con y sin balón, y dependiendo la fase o situación de juego que se tenga, ¿no? Al fin y al cabo va a ser lo estipulado por el entrenador conforme a las características de los jugadores, ¿no? Y el modelo de formación pues sería un esquema del proceso formativo en sí, ¿no? Dependiendo de un club, de una escuela, en la que se plasmen los objetivos a conseguir en cada etapa y donde el epicentro tiene que ser el jugador. En ambos casos podemos decir que va a ser el documento base de la planificación, es decir, el modelo de juego en sí es el documento base de la planificación. En el caso del modelo de juego, de la planificación del equipo, y en el caso del modelo de formación, de la planificación del proceso formativo. En el modelo de juego nosotros planificamos, programamos y entrenamos, ¿okay? Y evidentemente, pues, ¿qué planificamos? Los objetivos que queremos conseguir. ¿Qué es lo que programamos? Le damos en el tiempo una distribución a esos objetivos, a trabajarlos para buscar su consecución. Y conforme a eso, pues diseñamos los ejercicios o tareas de entrenamiento y nuestras sesiones y desarrollamos nuestro trabajo. Evidentemente, muchas veces con esto hay muchas discusiones, porque como decía antes, no existe una verdad absoluta, ¿no? Hay quien dice, la planificación es previa a la programación, ¿no? Y por eso decíamos que el modelo de juego sería la base de la planificación. La programación es en el tiempo ir marcando esos objetivos, como trabajarlo. Termina el partido y yo en verdad lo que estoy es programando el trabajo que viene posteriormente. Eso es lo que defienden unos que dicen, no, tú cuando termina el partido no planificas, la planificación fue anteriormente. Bueno, yo creo que tampoco hay que ser
tan estrictos, ¿no? La planificación también puede ser revisable porque bueno, nos podemos haber equivocado, ¿no? O podemos haber marcado unos objetivos que no se correspondían o no se corresponden con la realidad. En el caso del modelo de formación, la gran diferencia que habría con el modelo de juego es que planificamos y vamos a programar a medio, largo y corto plazo. Lo que programamos a corto plazo es lo que entrenamos. Y el medio largo plazo son otros objetivos, como veremos más adelante, puesto que también estamos hablando de que el modelo de formación abarca la etapa formativa que es bastante amplia, ¿no? Y por tanto tiene esos objetivos a corto, medio y largo plazo, mientras que el modelo de juego normalmente suele ser más cortoplacista, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces de ahí es que ya vamos viendo las diferencias, ¿no? entre el modelo de juego y el modelo de formación o plan de formación que lo podríamos llamar, ¿no? La planificación es la identificación de los objetivos conforme al contexto, la realidad, los medios y los pasos a seguir para conseguirlos, ¿no? Evidentemente, los objetivos tienen que ser alcanzables, es decir, si yo estoy en segunda división, no me voy a plantear como objetivo inmediato el ganar la Champions, porque primero necesitaré ascender a la primera división, ¿no? Y la programación, como decía, forma parte de la planificación, es la temporización de actividades, duraciones, encaminadas a la consecución de esos objetivos que nos habíamos planteado con anterioridad. Aquí era lo que iba, ¿no? Si vemos esto como tengo que llegar desde la planificación hacia la sesión y en el medio tengo la programación. Yo le pongo las flechas de ida y vuelta porque creo que debe de existir una retroalimentación y tiene que existir un camino de ida y vuelta. Es decir, la sesión a mí me va a ir dando información y la competición, evidentemente, de si lo que programé era correcto y estaba adecuado. Y eso a su vez me va a ir dando información si lo que planifiqué era lo correcto. Es decir, si los objetivos que yo me había planteado eran los correctos, los programé correctamente y los entrené como debía, ¿no? Entonces necesita esa retroalimentación, ese feedback y ese camino de ida y vuelta. Un proceso de creación o por así decirlo, de modelo de juego, primero sería tener clara nuestra idea de juego, hacer un análisis FODA o DAFO, en unos países de una forma y en otros de otra, de los jugadores y del equipo para ver fortalezas y debilidades, conocer la idiosincrasia y los gustos del club, de la ciudad, de la región, incluso del país, analizar si podemos plasmar la idea de juego o variarla, creando una nueva idea, analizar aspectos técnico-tácticos adecuados a trabajar para plasmar esa idea y conforme a esto planificar las sesiones y las tareas o ejercicios de entrenamiento. Analizar en cada sesión y durante cada tarea los objetivos que si se están cumpliendo y analizar después de cada partido, se gana o se pierda, si lo trabajado está plasmado o no en el juego. Conforme a esto, planificar o modificar la planificación, reforzando lo que se hace bien y trabajando para eliminar los errores, ¿no? Esto en sí son los pasos normales de digamos, un modelo de juego. Esquematizado, evidentemente. Siempre se habla de la idea de juego, se termina llegando al modelo de juego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la definición de idea en primer momento, ¿no? Una idea, nos dice el diccionario, igual, imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente, plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. Al fin y al cabo, entonces, la idea de juego es como el entrenador imagina que quiere que juegue su equipo, como se lo imagina relacionado con el gusto futbolístico del entrenador, es decir, el tipo de juego que a ti te gusta, ¿no? Entonces esa es la idea. Evidentemente, hasta el modelo pues va a llevar unas ciertas variaciones, ¿no? Como decía, la idea de juego es una imagen o representación mental, que siempre lo ponemos como una bombilla, ¿no? Como un foco, y normalmente relacionado con los gustos futbolísticos de cada uno. El tipo de fútbol, el estilo de fútbol que a ti te gusta tiene una incidencia clara en tu idea de juego. Te dicen mañana de dirigir un equipo que no lo conoces y tú en tu mente tienes cómo te gustaría que tu equipo defienda, cómo te gustaría que ataque, qué quieres que haga cuando recupere, cuando pierde, en acciones a balón parado. ¿Por qué? Porque es tu forma de entender el juego, ¿no? Ahora, puede haber una idea original o principal e ideas secundarias o ideas originales modificadas, ¿no? Esto al final te lo va llevando el tiempo. Por ejemplo, yo era de los que pensaba que mi idea la tengo que plasmar sí o sí porque tengo que ser fiel a mi idea y a mi filosofía.
Hasta que llegó un momento que me di cuenta, y que es así, lo queramos o no, que los protagonistas del juego son los futbolistas. Y si vemos esta serie que ahora está muy de moda en Netflix, que se llama Juego de Caballeros, que habla de la etapa final del fútbol amateur, inicio del fútbol profesional en Inglaterra, no se ve un entrenador por ningún lado. O sea, nosotros tardamos tiempo en llegar a este medio y por tanto tenemos que ser facilitadores. Para que haya fútbol, tiene que haber futbolistas. Nosotros somos facilitadores y por tanto, si yo puedo plasmar mi idea de juego, genial, pero tengo que contar con los jugadores adecuados. Y si no cuento con los jugadores adecuados, es más lógico que yo intente adaptarme a ellos que intentar que ellos se adapten a mí. Ahora estoy hablando, ojo, ahora estoy hablando de modelo de juego y de fútbol competitivo de alto rendimiento. Que yo puedo hacer que esos jugadores terminen jugando como yo quiero o como a mí me gusta, sí. Pero si eso me va a llevar 3 meses y en 3 meses pierdo 5 partidos, me echan y no me sirve para nada, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que en su día le hice curiosamente a Juan Manuel Lillo, que ahora es el segundo entrenador de Guardiola, y lo tuve de profesor, y que en España siempre lo hemos tenido, y el Javi lo sabe, como una persona que decía, yo muero con mi filosofía, y le pregunté, Juanma, ¿tú sigues pensando que uno tiene que imponer su idea y tal? Y me dijo, no. Uno se tiene que adaptar porque tenemos que comer, me dijo, y me sorprendió. Fue hace 2 años, me sorprendió. Se ha ido haciendo muy práctico, Juan Manuel Lillo. Exacto, exacto. O sea, me sorprendió porque yo me planteaba eso. O sea, yo digo, bueno, uno se tiene que adaptar a veces a los jugadores. Y digo, se lo voy a plantear. Y me dijo, no, uno tiene que comer. Entonces tú te tienes que adaptar, pero evidentemente no una cosa es adaptarte, otra cosa muy distinta es renunciar, ¿no? Es decir, son adaptaciones, como yo digo, puntuales, es decir, modificaciones de esa idea, ¿no? La idea de juego sería cómo el entrenador imagina o le gustaría que jugase su equipo, lo que le gustaría que su equipo hiciese con y sin balón en las distintas zonas o fases y las distintas situaciones de juego, ¿no? Al final, el trasladar esa definición del diccionario de idea mental a lo que es el fútbol en sí, ¿no? Lo que pasa es lo que decíamos, esto es un cuadro resumen para explicar todo esto que lo hice hace unos años, que decía, de la idea de juego, que es ese foquito, teniendo en cuenta las características de los jugadores, teniendo en cuenta la idiosincrasia del club, de la ciudad, de la región, el gusto futbolístico incluso que puedan tener en ese país, eso me va a hacer que pueda modificar mi idea y todo eso lo voy a plasmar en mi modelo de juego, donde van a estar pues, las formas de ataque y defensa, transiciones, los esquemas ofensivos y defensivos, la acción de balón para ofensiva y defensiva. Todo eso me va a llevar a la programación. Eso me va a llevar al diseño de tareas y al diseño de mis sesiones de entrenamiento, y todo esto va a componer mi sistema de juego, ¿ok? Que esto es un término que muchas veces causa una cierta polémica, y de ahí me remito a la primera diapositiva de que no existe una verdad en el fútbol, y por tanto no creo que haya mayor problema. Y este fue el motivo por el que yo antes os decía de que yo empecé a ir al diccionario, porque yo me acuerdo de una clase de táctica donde cuando te dicen que el sistema de juego es el posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego antes de sus movimientos ofensivos y defensivos, es decir, parado, con la pelota parada, y es 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, y me acuerdo, levanté la mano y dije al profesor, venimos de la clase de medicina y nos han estado hablando del sistema nervioso, del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, que es todo muy complejo porque es una serie de órganos que interrelacionados entre sí consiguen un funcionamiento, y que en el fútbol sea algo tan simple como un 1-4-4-2 no me entra en la cabeza. Claro, la respuesta fue, si tú quieres aprobar el examen, tú pon que eso es 1-4-4-2. Ahora, cuando tú escribas un libro, pon otra cosa. ¿Te puedo comentar una cosa? Porque es bien Sí, simpático. dime. ¿Sabes cuándo empecé yo a ir al diccionario? ¿Cuándo? Cuando le escuché a Juan Malillo decir que no existían las transiciones. Puta, ya le revelé un secreto que el otro día dije, no voy a decir quién fue, pero lo acabé diciendo. Le escuché una charla y dijo, y me dejó, hostia, tío, ¿cómo que no hay transiciones? Y se lo escuché a él, que además, oye, pues es alguien muy preparado, ¿no? Digo, no existen las transiciones es un concepto que viene del balonmano, viene del baloncesto, es el espacio intermedio entre el que corren los jugadores de un área al otro, y en el fútbol no existen las transiciones. Y dije, hostia, tío. Me dejó como si me pegara un balazo en el cerebro. Digo, hostia. Y dije yo, ¿ahora cómo arreglo este desmadre? Porque nosotros hablando de que hay transiciones, ¿y ahora cómo arreglo este desmadre? Pues fui a la Real Academia de la Lengua Española. Transición, cambio brusco en la forma de ser o estar. Amén. Hay transiciones. Lo diga Juan Malillo, no, lo dice el diccionario. Joder, pues ya está.
Claro, es así, ¿no? Como te digo, como veremos al final, porque mucha gente le causa esto, al final veremos la definición de sistema para que sea más simple, pero era eso, ¿no? De ahí me pasó con el propio Juan Malillo, con Jesús Cuadrado, incluso con Paco Cirulo, ¿no? Ahora que se habla tanto del entrenamiento sistémico, de que ¿no? El sistema al final es el todo. Bueno, y entonces si es el todo, el 1-4-4-2, el 1-4-3-3, de ahí que en la parte de modelo de juego vemos esquemas ofensivos y defensivos, ¿no? Que al final el diccionario dice que el esquema es la representación gráfica de algo, bueno, la representación gráfica de la distribución de los jugadores. Pero que cuando a mí alguien me habla y me dice sistema de juego 1-4-4-2, yo lo escucho y lo que hablaba al principio es su verdad, yo no por qué le voy a discutir, ¿no? Es decir, al final, como decía, no hay una verdad absoluta, ¿no? Pero sí, en este cuadro, el intentar explicar un poco de la idea de juego, cómo llegamos al modelo, y al final el desarrollo es el sistema. Yo siempre digo que cuando uno analiza al rival, uno no está analizando el modelo de juego, porque yo no conozco, salvo que conozca al entrenador y sepa cuál era su idea. Yo lo que estoy analizando es el sistema, es cómo funciona ese equipo, que quizá ese día funciona de una forma distinta porque hay jugadores que se han lesionado, jugadores sancionados, porque el trabajo lo enfocó mucho en el rival o lo que sea. Entonces voy a ver un determinado funcionamiento en ese momento, es cómo funciona ese equipo y es en sí el sistema del equipo en ese momento, ¿no? Dentro del modelo de juego, evidentemente está el estilo de juego, ¿no? Entonces, en el modelo de formación también tenemos que tener en cuenta el estilo de juego, y para el estilo de juego vamos a tener en cuenta el estilo de jugador, y para eso también hace falta un estilo de entrenador. Esto es así. Entonces, si yo decido que en mi club o en mi academia quiero un estilo de juego A, va a ser para desarrollar un jugador con un estilo de jugador A, y me voy a necesitar un entrenador de un estilo de entrenador A, por así decirlo, ¿no? Y si es B, es B, y si es C, es C. Hay otras entidades que pueden optar por lo que vemos aquí. Es decir, bueno, pues si hay estilo de juego A, B y C, pues yo quiero un jugador que sepa dominar los distintos estilos. Que evidentemente, por sus características, va a servir más para unos que para otros, ¿no? Esto sería un poco relacionado, como uno habla siempre, ¿no? El Barcelona, ¿no? La cantera del Barcelona, que juegan todos como quieres que juegue el primer equipo y tal, ¿no? Bueno, el otro día me daba un dato Miguel Ángel Portugal, que él ha sido entrenador del Castilla y ha sido, pues digamos, todo en el Real Madrid. Y claro, al final es verdad, te pones a mirar y en primera división y segunda división de España hay más jugadores formados en el Real Madrid que en el Barcelona. Y incluso en Inglaterra, incluso en Italia, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque ellos no se basan en un solo estilo. ¿Por qué? Porque hoy está Mourinho, mañana está Del Bosque, al otro está Zidane, no tienen un estilo definido, pero también lo que hace el Barcelona, lo hace el Barcelona, lo hace el Ajax, y poco, yo creo que con los dedos de una mano no sobran dedos, ¿no? El hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, son dos formas, yo no digo cuál es mejor o cuál es peor. Ahora, en esta es darle a los jugadores un mayor bagaje táctico, un mayor entendimiento de juego, una mayor gama de herramientas conforme a sus características, destacarán más en una cosa o en otra, y luego van a poder servirle a cualquier estilo de entrenador también, porque van a haberse desarrollado en eso. Aquí volvemos a lo que decía en un principio, es decir, cuando yo agarré por primera vez un equipo cadete, que son sub-16, y esto lo veo constantemente, y creo que a todo el mundo nos ha pasado, yo intenté imponer mi estilo, mi idea de juego que se correspondía con el estilo de juego que a mí me gusta. Eso es lo mismo que si yo soy profesor de matemáticas y ¿Cuál es, mañana... Iván? ¿Cuál es? Para que la gente vea un poco cuál es. A mí Si tuvieses la situación ideal, imagínate ahora, y sitúate en ese escenario. ¿Qué es lo que a Iván Chávez le gusta? ¿Cómo le gusta a Iván Chávez que juegue en sus equipos? A mí me gusta que mi equipo tenga el balón, pero no por el tiki-taka, sino porque cuando lo tiene el rival, yo cuando dirijo aparento estar muy tranquilo, yo creo que a mí en mi vida me han dado 800 microinfartos, ahí medio por dentro es que me muero. Entonces, si lo tiene mi equipo, estoy más tranquilo. Si lo tiene mi equipo cerca del área rival, mucho más tranquilo. Y si vamos ganando, ya soy feliz. Entonces me gusta llevar la iniciativa, tener el balón. No me gusta el tocar por tocar. Yo siempre hago la misma. Profe, quiero que venga a ver mi equipo. Tienen 12 años y juegan como el Barcelona de Guardiola. Ah, dan 50 pases. Si tu equipo da 50 pases, es que el rival defiende muy bien.
Eso para empezar. O sea, el rival es muy bueno, porque si tienes que dar 50 pases, es que el rival es muy bueno. Pero luego vas a verlo y los 50 pases las dan en su propio campo cuando el rival te está esperándose en el suyo. Entonces, a eso lo hace mi abuela, ¿no? Digo, mi abuela también da 50 pases ahí, si no hay rivales, ¿no? Entonces, me gusta que mi equipo lleve la posesión del balón, la iniciativa, pero no me centro solo en un estilo de juego. O sea, me gusta trabajarle alternativas. Es decir, oye, si tenemos distintas formas de atacar, ¿por qué me voy a centrar solo en una? Voy a trabajar opción B, opción C, para lo que pueda pasar y para que sea un equipo rico digamos, en alternativas de juego, ¿no? Y considero que en la formación también hay que ofrecer eso, darle esa alternativa a los jugadores conforme a cada etapa. No voy a coger un niño de 6 años y que hagan un juego directo, ¿no? Y entiendo el juego directo como dar pases, no dar pelotazos, ¿no? O sea, un pase largo no es un pelotazo, no quitarse el balón de encima. Pero un poco lo que iba es que si yo soy profesor de niños de 11 años de matemática y decido no enseñarle a restar porque yo soy una persona positiva y la resta no me gusta, yo soy muy feliz como profesor, pero los estoy formando con deficiencia. Es lo mismo que si yo digo, no, como a mí me gusta el Barcelona de Guardiola, yo voy a entrenar a ellos como el Barcelona de Guardiola. Muy bien. Primero, al que no me sirva para ese estilo de juego, a ese niño ya lo estoy relegando, ya no me va a servir. Y lo mismo puede ser un grandísimo futbolista para otro estilo, ¿no? Y en segundo, estoy anteponiendo mis gustos a su formación. Y creo que en la parte formativa eso no debe ser así, ¿no? Igual que cuando he sido profesor en la escuela de entrenadores, he tenido que explicar temas que no me gustaban como entrenador, pero lo tengo que explicar. Quizás lo explico con menos pasión que cuando explico algo que me gusta. Por ejemplo, el entrenamiento analítico. Pues yo cuando explico el entrenamiento analítico realmente creo que soy bastante aburrido. Cuando hablo de entrenamiento globalizado, los mismos alumnos dicen, oye, es que se te nota feliz hablando de eso, porque me gusta. Es algo que lo siento, ¿no? Pero lo otro lo tengo que explicar, evidentemente, ¿no? Hablamos de idea de juego, pues también tendríamos que hablar de una idea de jugador. Tenemos que pensar qué jugador queremos y conforme a cómo queremos ese jugador, marcaremos ese estilo de jugador y eso será en sí, digamos, el epicentro del modelo de formación. Que si os fijáis, cuando hablamos de modelo de juego ponía solo una hojita y en el modelo de formación pongo varias. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ser bastante más extenso. Por unirlo, evidentemente, de idea de juego llegamos a modelo de juego, de idea de jugador llegamos al modelo de formación, y dentro del modelo de formación está el modelo de juego. O sea, no quiere decir que estén reñidos. El modelo de formación va a incluir el modelo de juego. Pero el modelo de juego no puede estar por encima del modelo de formación. ¿Ok? Sería, por decirlo, el modelo de juego está más basado en el equipo y el modelo de formación tiene que estar más basado en los jugadores. Evidentemente, estamos hablando de un deporte de equipo, pero lo que queremos formar son jugadores, ¿no? Esta es una opinión personal, ¿ok? Esto lo pongo yo ahí como una opinión personal de lo que veo y de lo que pienso, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo el modelo de juego de fútbol formativo y de fútbol competitivo. Yo creo que eso es algo en el que todo el mundo está de acuerdo. Y otra opinión mucho más personal que esta es la siguiente. Considero, por lo que veo y lo que he visto en distintos países, que en el fútbol formativo se está priorizando formar equipos sobre formar jugadores. Y se está priorizando el formar equipos sobre formar jugadores porque el medio nos está llevando a eso. En las academias, el papá, si no se compite en determinado campeonato y no se es campeón, dice que el niño se lo va a llevar a otra academia o a otro club más importante. El dueño de la academia presiona a los entrenadores para que se vaya a determinadas competiciones, se compita, y al final nos encontramos que estamos formando equipos en una etapa en la que habría que formar jugadores. Y por eso entra ese debate de si competir o no competir. La competición forma parte de la formación, pero lo que pasa es que cuando priorizamos formar equipos, estamos priorizando competir sobre formar jugadores. De ahí el que antes hablaba de la importancia de diferenciar modelo de juego y modelo de formación. En el modelo de juego, digamos que prioriza el formar equipos y la competición de por sí, y en el modelo de formación la prioridad es formar jugadores. Y el formar equipos y el competir es parte del proceso, pero no puede ser más importante que el propio proceso, que es la formación de jugadores. El fútbol formativo, la finalidad es enseñar
y que aprendan jugando. Y lo que hay que buscar es que conozcan y entiendan el juego. ¿Ok? En el competitivo es otra cosa. Se supone que al competitivo ya tienen que haber aprendido a jugar y entender el juego, y lo que buscamos es que, conociendo las virtudes y defectos de nuestro rival y conociendo las virtudes y nuestros defectos, intentar atacar sus defectos y evitar que aparezcan sus virtudes durante el partido. A la vez que buscamos que aparezcan nuestras virtudes y no nuestros defectos. ¿Y para qué entrenamos? ¿Y para qué trabajamos? Pues para mantener o mejorar nuestras virtudes y para erradicar nuestros defectos, ¿no? Entonces, son cosas totalmente distintas. En el fútbol formativo está basado en que aprendan y que entiendan el juego, y el competitivo está basado en jugar, en competir, por así decirlo, ¿no? Por eso se llama competitivo. Podríamos decir que en el formativo tenemos que enseñar a jugar al fútbol de forma general, y en el competitivo es jugar a un determinado fútbol. Que ahí ya sí puede entrar, es decir, que jueguen al fútbol que a mí me gusta como entrenador, si tengo los jugadores adecuados, o si no, pues bueno, modifico determinadas cosas. Pero en el fútbol formativo tienen que aprender a jugar todo el fútbol, todas las formas de ataque, todas las formas de defensa, darle todo ese bagaje, todas esas herramientas para que sean lo mejor posible. Repito, por las características de cada uno, servirán más para un estilo o para otro, pero es igual que, como veremos a continuación, que en el colegio, ¿no? Y hace años hice esta equiparación para intentar explicarlo aún más simple, ¿no? Entre la fase de formación futbolística y el sistema educativo, que ahí está puesto un sistema educativo más o menos el común en todos los países. En la fase de formación futbolística pongo las distintas nomenclaturas que se le dan. Hay unos que hablan de iniciación, formación y perfeccionamiento, y otros que hablan de aprendizaje, desarrollo y rendimiento. Bueno, pongo las dos. Esas tres fases de las que se habla desde hace muchos años, hasta la FIFA ya las considera que son las tres fases de la formación futbolística. Le añado una de preiniciación porque ya hay escuelas y academias que están admitiendo a niños de 2 años, de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, esa preiniciación. Si nos fijamos, la etapa de preiniciación en el fútbol, que sería de 0 a 5 años, corresponde prácticamente con la guardería o kinder y la educación inicial o educación infantil, que se llama en otros países. Ahí. Si quitamos esto, nos encontramos primaria, secundaria y universidad. Y en el fútbol nos encontramos iniciación, formación y perfeccionamiento, que en edades corresponde con cada una de ellas. ¿Por qué? Porque son las etapas de evolución del ser humano. La niñez, la adolescencia y, bueno, ya el joven adulto, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué pongo yo este cuadro? Porque nosotros a una clase de primaria no vamos y decimos: ese niño va a ser abogado, ese niño va a ser ingeniero y ese niño va a ser arquitecto. Pero, sin embargo, en un equipo de niños de 6 años sí decimos: este va a ser delantero, este va a ser el central, y el gordito, ese de portero. Eso sí se hace constantemente, ¿no? Entonces, quizás estamos especializando demasiado pronto. Repito, igual que en la educación, en primaria se da un conocimiento general, de cultura general. En secundaria ese conocimiento general se amplía y se empiezan a dar determinadas asignaturas o cursos relacionados con las capacidades o con los talentos, entre comillas, que tienen los alumnos. Y de ahí terminan yendo a la universidad a especializarse en aquello para lo que pues tienen mayores capacidades, ¿no? Pues, ¿por qué en el fútbol con 6 años ya decidimos quién va a ser delantero, quién va a ser central, quién va a ser portero? Porque ese chico que con 6 años es más alto y más potente y marca 5 goles por partido, hemos decidido que sea delantero, y cuando tiene 13 y se han equiparado los tamaños y la fuerza, no le mete un gol a nadie y decimos: se quedó. No, no se quedó. Lo hemos dejado nosotros, porque ese chico no era delantero, no hemos empeñado en que era delantero porque en un momento metía muchos goles, ¿no? Entonces, de ahí yo en su momento, basado en eso, hice esta propuesta. ¿Pero qué ocurre? Que esta propuesta crea mucha polémica porque es una propuesta basada en la formación de jugadores. Y como estamos priorizando el formar equipos, choca, ¿no? De 6 a 12 años que hablamos de esa educación primaria, que los jugadores roten por todas las posiciones, que vean, aprendan, entiendan el juego desde la banda derecha, desde la izquierda, jugando atrás, jugando adelante, jugando en el medio, situaciones distintas, posibilidades distintas, un bagaje táctico mayor, el que va a entender el juego de distintas posiciones. De ahí, con 11 o 12 años, ver por sus capacidades, pues, para qué función tiene más o destaca más: defensor, delantero o centrocampista.
y que hay que rote por todas las posiciones de esa. Si va a ser defensor, que juegue lateral derecho, lateral izquierdo, central derecho, central izquierdo. Profe, pero ¿y si es malo con la pierna izquierda? Si es malo con la pierna izquierda, la formación que estamos llevando desde un punto de vista técnico está fallando, ha fallado. ¿Okay? Si la hemos llevado bien, correctamente desde abajo, no, puede ser mejor con una pierna que con otra, pero no tanto, ¿no? Y a partir de ahí, ya la especialización. Oye, este chico parece que va a ser lateral derecho. Y la propuesta es, bueno, si va a ser lateral derecho, que de vez en cuando juegue de extremo derecho. Y el extremo derecho que de vez en cuando juegue de lateral derecho. Y el central que juegue de medio centro. Y el medio centro que juegue de central. El medio centro juegue de central y que juegue de enganche. El enganche que juegue de 9, el 9 de enganche. Es decir, hemos hecho como en la educación, es decir, una formación general, luego una formación, esa formación general la hemos especificado un poco más y luego ya la especialidad que sería parecido a la universidad. Pongamos el ejemplo con un albañil. Yo soy albañil, me enseñan a hacer el cemento, o como en otros países se dice en concreto, cemento, arena y agua. Y solo me enseñan a hacer eso toda mi vida y solo sé hacer eso. Ahora, si un día me dicen, hoy te voy a enseñar a poner las losetas del suelo, mañana te voy a enseñar a poner los cables de la luz y al otro día te voy a enseñar a poner los tubos del agua, pues mira, voy a ser mucho más completo y al final a lo mejor una de esas cosas termino siendo especialista en ello, ¿no? Pues lo mismo. Yo creo que la base es que de 6 a 12 años deberían de rotar por todas las posiciones para entender el juego desde distintos puntos de vista, de distintos perfiles, y ahí estaríamos basándonos en el jugador. Segunda etapa en una función y tercera ya en una demarcación. Y el problema es, creo que como estamos anteponiendo el formar equipos a formar jugadores, es que con 6 años ya decidimos qué posición va a ocupar en el terreno de juego, ahí lo ponemos, de ahí no lo movemos, ¿no? Y creo que nos equivocamos, ¿no? Pero Sí, también muchas veces... me parece muy interesante la propuesta. La primera, bueno, es algo con la que me identifico totalmente, pero me parece muy interesante la segunda también. O sea, no había visto esa... O sea, me estás dando una herramienta que yo no tenía, Iván. Estoy muy contento. Pero, escucha, pero ojo que este libro lo tienes tú, que te lo regalé. Sí, pero No, lo estoy viendo no. ahora aquí y te lo estoy... Sí. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que tú escribes libros y son muy buenos, pero escuchártelo a ti, así, me da más... Por eso mucha gente me dice, Javi, el libro sí, pero si encima te lo escucho, sí, me lo cuentas, joder, hostia, tío. Entonces, claro. a mí esta segunda idea me parece muy atractiva. Claro, porque La a mí verdad, la y la idea... recomiendo mucho. Para mí la idea en sí, Javi, es decir, oye, este chico parece que tiene características de defensor, pero no definir qué posición de la defensa, defensor, y que sepa jugar de lateral derecho, lateral izquierdo. Tú sabes con esta idea también a dónde va, que muchas veces está el dilema de, es que en menores habría que enseñarle a jugar con línea de 4, con línea de 3, el 4-2-3. Bueno, si ya juegan todas las posiciones, luego va a dar igual, porque ya conocen todas las posiciones, ¿no? Y yo te voy a dar otro tip, porque viene a relación de esta que a mí me ha pasado y nunca había caído yo en esta idea. El típico jugador que luego llega el entrenador del primer equipo y dice, puta, pero este creció al final hasta el 1,78 y dice, lo meto de central, lo meto de lateral, porque con 1,78, tío, aquí ha pasado muchos clubes en España, que tienes un central que parece central, pero que al acabar su desarrollo no alcanzó lo que el entrenador del primer equipo considera la altura mínima, digamos, para jugar en ese perfil. Y acaba jugando de lateral y no sabe jugar de lateral. En cambio, con esta idea que tú nos estás dando ahora, ese chico, si llega al entrenador del primer equipo y le dice lateral derecho, jugó un montón de partidos de lateral derecho y tiene eso grabado en su... Y sabe jugar en esa posición. Y si llega el míster y dice, en vez de 2 centrales, vamos a poner 3, como está acostumbrado también a jugar de lateral, es un central que te hace un buen central en una línea de 3, yéndose un poquito más al costado. Entonces, más espectacular esta idea, Iván. Sí, o sea, la idea está pensada, uno, en la formación del jugador de forma más completa, y dos, el meterle al jugador también en la cabeza, uno, en primera etapa, tú eres jugador de fútbol, porque también puede ocurrir más adelante, es que tú le dices a un chico, y eso pasa en cadete, y pasa en juveniles, y hasta incluso en primera, que a un chico que es extremo, y tú dices, lo veo más puede jugar de lateral, y le quieres poner de lateral y dice, no, yo soy extremo. No, tú eres jugador de fútbol primero. Te formaron para ser jugador de fútbol. Ya jugarás donde te toque. En segundo, por tus características, se te ha llevado una función. Y la tercera, evidentemente, es porque considero, y todos consideramos, ¿no?, que tiene más en común técnica y tácticamente el lateral con el extremo que el lateral con el back. Pero
el lateral que de 14 a 16 va a jugar de lateral y de extremo, de 12 a 14 ya ha jugado de lateral y de back, ¿ok? Entonces ya tienen conocimiento a nivel línea y a nivel pasillo o carril, ¿no? Entonces, de ahí era la idea, pero como digo, si queremos formar jugadores. Ahora, cuando nos basamos en formar equipos, todo esto se derrumba, ¿no? Evidentemente. El modelo de juego tiene principios generales, principios específicos, principios circunstanciales y principios de desarrollo. Esto depende mucho de muchas veces en sí de las metodologías, porque muchas veces las metodologías le dan una nomenclatura u otra a esto, ¿no? Yo en su día intenté explicarlo de una forma muy simple, en algo que bueno, que yo siempre digo que yo no lo he inventado nada de lo que estáis viendo en este gráfico, lo único que le di esta forma gráfica, ¿no? Dentro de una cancha, en el que están las zonas y los carriles, muy básica, porque son 3 zonas y 3 carriles. Yo el fútbol a nivel competitivo lo considero en 6 zonas y 5 carriles, pero bueno, también considero que a un niño de 6 años se le podría hablar de 2 zonas y 2 carriles, ¿no? Es decir, esto, cada etapa irá llevando su forma, ¿no? Yo digo de forma gráfica, en sí, pues las situaciones de juego, ataque, transición defensiva, defensa, transición ofensiva, esos principios generales basados en la escuela española, de conservar, avanzar y finalizar, y los de defensa, en recuperar, evitar avance, evitar finalización, esos serían los principios generales del modelo de juego, que responden a la pregunta ¿qué hacemos cuando tenemos el balón y qué hacemos cuando no lo tenemos? Y lo que está dentro serían esos principios específicos, los que dan forma al estilo de juego y los que varían de un equipo a otro y que responderían a la pregunta ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo conservo, cómo avanzo, cómo finalizo? Bueno, pues puede ser ataque combinativo, juego en corto y por abajo, ataque directo, juego en largo y por arriba, combinado, en una zona juego combinativo, en otra juego directo, contraataque. La acción a balón para ofensiva, los temas ofensivos, defensivamente, las formas de defensa, personal, zonal, mixta o combinada, la presión según a la zona donde vaya a presionar, alta, intermedia o replegada, acción a balón para defensiva y los temas defensivos. Tras pérdida, todos los equipos van a juntar a sus jugadores a lo largo y a lo ancho, hay quien decidirá ir hacia el poseedor y los posibles receptores del balón, que sería esa recuperación rápida. Hay quien decide juntarse hacia el centro del campo, que sería el repliegue intermedio, y quien decide juntarse hacia su propio campo, que sería el repliegue intensivo, que ya estaríamos defendiendo y se corresponderían con esas formas de presión, ¿no? Digamos que yo digo que la transición tiene mucho que ver con la toma de decisiones individual y colectiva y que tiene que haber estado trabajado evidentemente. Es decir, ¿qué hacemos en el instante que hemos perdido el balón? Cuando lo hacemos ya estamos defendiendo, ¿no? Es decir, la ejecución ya sería defender. Defendemos. Cuando recuperamos el balón, lo que hacen todos los equipos es abrirse a lo ancho y a lo largo y pues puedes contraatacar o temporizar, ¿no? Y de ahí pasar al ataque. Bueno, pues lo que está con línea discontinua serían esos principios específicos del modelo de juego que responden al cómo lo hacemos, y el qué hacemos serían los círculos continuos, que serían esos principios generales del ataque y de la defensa, ¿no? Hablamos de principios circunstanciales, que serían, pues puede ser el terreno de juego, fortaleza y debilidades del rival o fortaleza y debilidades nuestras, que nos hacen modificar aspectos de nuestro modelo de juego. Ojo, no cambiar. Cambiar es mucho más radical. Cambiar sería cada partido de forma distinta. Modificar es, bueno, si yo cuando estoy atacando en el centro del campo dejo a 3 defensores en la línea del centro del campo, y ellos me van a dejar un delantero que es mucho más rápido que los míos, y tras recuperación van a buscar un balón largo a la espalda, pues lo mismo digo, en vez de quedaron en la línea del centro del campo, justo encima de la línea, quedaron 3 metros más para atrás. Y vamos a estar atentos cuando el que recupera el balón arma la pierna y va a golpear, salimos para intentar dejarlo fuera de juego, o lo que sea, ¿no? O sea, son modificaciones puntuales del modelo, no cambios, ¿no? Y los principios de desarrollo son los que, muy relacionados con, por así decirlo, las consignas dentro de las propias tareas de entrenamiento, aquello que al final queremos buscar a través de las tareas, que es el reflejo de esos principios generales o principios específicos, y estos principios de desarrollo es los que lo terminan por dar forma, ¿no? De la idea de juego, que hablamos que es esa imagen mental, la plasmamos en nuestro documento, que es nuestro modelo de juego, y al final todo se tiene que ver en el campo, que es ese sistema de juego. Es en sí el visualizar aquello que pensé, que planifiqué, que entrené y que ahora lo veo en movimiento, ¿no?
¿no? Hablaba antes de eso, sistema. Si nos vamos al diccionario, nos dice, de las 4 acepciones, nos vamos a quedar con la primera y la segunda. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazada entre sí. La segunda es la que a mí más me gusta. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. Objeto es un símil de objetivo, ¿ok? Entonces, conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto u objetivo. Basado en eso y basado en una definición que encontré en un libro del año 83, donde hablaba del sistema de juego dándole movimiento, realicé esta definición. Desarrollo y ejecución del modelo de juego, conjunto de acciones y movimientos realizados con orden y relacionados entre sí para conseguir el funcionamiento ofensivo y defensivo del equipo, basado en las directrices y el modelo de juego propuesto por el entrenador, ¿no? Digamos que se podía hacer en sí la definición del sistema de juego, ¿no? Que yo, evidentemente, hay gente que me dice el sistema de juego 1-4-4-2, pues yo no les discuto. O sea, si estamos hablando, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es por eso es lo que decía al principio. Pero lo que dices tú es algo dinámico. Al final, 1-4-4-2 no estamos... Claro, es que yo... La pelota se empieza a mover y los jugadores empiezan a construir otras estructuras posicionales. Exacto, por eso yo hace a lo mejor, no sé, otra de las discusiones que yo tenía, Javier, y lo comparto con todos, con mi profesor de táctica, era cuando hablan del desdoblamiento. Porque el desdoblamiento, en la definición clásica, la posición del que desdobla tiene que ser ocupado por otro para que se mantenga el mismo dibujo. Entonces, es verdad que antiguamente un equipo jugaba 4-4-2 y defendía 4-4-2 y atacaba 4-4-2. Era siempre el mismo dibujo. Entonces, ahí sí podría ser entendible. Claro, ahí sí podría ser entendible el que se le llame sistema, porque no variaba. Pero en el momento en el que un lateral se suma al ataque y nadie ocupa su lugar, mi discusión con el profesor era que me decía que eso no era un desdoblamiento, porque esa posición tenía que ser ocupada por otro. Y decía yo, es que entonces en el fútbol actual no existen los desdoblamientos. Es decir, no hay ocupación, hay una vigilancia. En vez de quedarse 4 atrás, se quedan 3, ocupan ese espacio entre los 3 y vigilan. Es que la definición clásica dice, y ahí es cuando me planteé, bueno, las definiciones clásicas quizá haya que modernizarlas igual que se moderniza el entrenamiento y entendiendo que no hay una Biblia escrita sobre el fútbol, porque no la hay. Entonces, por eso lo de que no existe una verdad absoluta, ¿no? Para el modelo de formación, tenemos que tener en cuenta qué etapas cubre el club o la escuela, ¿ok? Porque hay escuelas o clubes, bueno, también a algunos sitios se les llaman academias, pero academia yo considero que es algo más importante, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, hay academias de fútbol, hay que solo se dedican a la base, es decir, de 6 a 12 años, hay quienes se dedican a la base más formación, que sería desde los 6 hasta los 18, y hay quien se dedica a base formación más competición. Entonces, dependiendo qué etapas cubra el club, el modelo de formación va a ser uno o va a ser otro. Y evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta. Por poner un ejemplo, pues la base, podríamos tener una etapa base 1, que sería de 0 a 5 años, teniendo en cuenta que ahora ya hay niños de 2 y de 3 y de 4 que van a los clubes, y la etapa base de toda la vida, que ha sido considerada de 6 a 12 años. La etapa de formación de 13 a 18 y la etapa competitiva de 13 a 18. Aquí es donde entraría los equipos, estos clubes que tienen equipo A, equipo B, equipo C, ¿no? O hay academias que tienen solo formación y tienen niños de 13 a 18 años. Hace poco una persona me decía, la planificación es la misma para la formativa o para la competitiva, porque es la misma etapa, la misma edad, la misma categoría. Y yo le discutía, no sé discutir, pero decía, no es lo mismo. ¿Por qué? Para que nos entendamos. Yo tengo un equipo formativo de 13 años que entrenan 3 días a la semana y que juegan un campeonato no oficial. Y tienen 13 años. Y tengo un equipo competitivo que tienen 13 años y entrenan 5 días a la semana y compiten en una competición oficial de un nivel superior. Esos niños de 13 años, al entrenar más días, evidentemente los objetivos ya van a ser distintos. Los de formación van a ir llevando un cierto retraso en su formación porque entrenan menos días. Ojo, sí el entrenamiento es de calidad, porque puede darse caso de que entrenen 5 días mal y otros entrenan 3 bien, entonces a ellos les va a servir más esos 3 días bien entrenados que al otro 5, porque esto no es producto de la cantidad, esto es producto de la calidad. Pero en un mismo nivel
de entrenamiento, pues un niño que entrena, un joven que entrena 5 días a la semana y uno que entrena 3, el de 5 va a terminar pues desarrollando más, porque esto al final, como dicen, ¿no? La práctica hace al campeón, ¿no? La teoría de las 10.000 horas de Ericsson, del sociólogo sueco, que dice que todos podemos ser expertos en algo con 10.000 horas de práctica deliberada, es decir, práctica en condiciones. Pues bueno, pues el de la competitiva que entrena 5 días a la semana, al final va a tener ventaja y la planificación va a ser distinta, porque está entrenando más días. Los objetivos se supone que los va a ir cumpliendo antes. ¿Okay? Entonces todo eso en sí nos va a ir marcando nuestro modelo de juego. Perdón, modelo de formación. De 6 a 18 años va a estar presente lo formativo y lo competitivo. Si fuese una balanza, evidentemente en las primeras etapas lo formativo va a pesar más y conforme van pasando los años va a ir pesando más lo competitivo. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo un equipo de chicos de 18 años que juegan en División de Honor de Juveniles en el caso de España, o en una liga de la federación del máximo nivel de cualquier país, a un chico que juega en un nivel formativo, que entrena 3 días a la semana y juega partidos de práctica o juega un campeonato, digamos, oficioso, por así decirlo. Ahí es donde se va a ir jugando con la parte formativa y la parte competitiva, ¿no? Como decía antes, modelo de formación se prioriza sobre el jugador, modelo de juego, la prioridad es el equipo. Los objetivos, modelo de formación, como decía antes, largo plazo, el proceso formativo, medio plazo, los objetivos de cada etapa, y corto plazo, los objetivos de la categoría. Modelo de juego, creámonos, es cortoplacista, ¿no? Corto, medio y largo plazo me baso en la terminología económica. Corto plazo es 1 año menos, medio plazo de 2 a 5 y largo plazo más de 5 años, ¿no? Evidentemente, todo lo largo termina convirtiéndose en medio, todo lo medio termina convirtiéndose en corto. Objetivo del modelo de formación, la formación del jugador. El resultado se ve en el jugador, se mide mediante evaluaciones y los partidos forman parte de esa evaluación. En el modelo de juego, el objetivo es competir, el resultado, el que se ve en los partidos, ganar, empatar o perder, se mide mediante la tabla de clasificación y los partidos son el fin, es para lo que se trabaja. Los componentes, el modelo de juego, objetivos por etapas, dependiendo del club, escuela y academia, objetivos técnicos, tácticos, condicionales, valores, habilidades sociales y psicológicos. Y la planificación por etapas, por el modelo de juego, que decíamos que formará parte del modelo de formación, por etapas. Habrá un modelo de juego para la escuela base, habrá un modelo de juego para el fútbol formativo y uno para el fútbol competitivo, para cada etapa. Y en el modelo de juego la planificación es en base a las formas de ataque, formas de defensa, actitud tras pérdida, actitud tras recuperación, esos esquemas ofensivos y esos esquemas defensivos, las acciones a balón parada ofensiva y las acciones a balón parada defensiva. Puede haber una interferencia. La definición de interferencia es acción y efecto de afectar u obstaculizar un determinado proceso. Me encanta lo de interferencia y lo de proceso porque estamos hablando de un proceso formativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el modelo de juego se le da más importancia que el modelo de formación en etapa formativa, hay un problema y hay una interferencia. Es decir, el modelo puede estar interfiriendo ese modelo de formación en cuanto a lo que hablaba antes, en cuanto a priorizar formar equipos sobre formar jugadores. Que vuelvo a repetir, que no es lo mismo hablar evidentemente de un equipo de niños de 12 años que un equipo de división de honor de juveniles, que ya están en la última etapa y que evidentemente el modelo de juego tendrá una mayor importancia. Pero el problema es cuando esto mismo se está llevando a equipos sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, ¿no? Esta tabla es un ejemplo que ponía de priorización de objetivos por cada una de estas etapas. Lo que vemos en la etapa de perfeccionamiento es la priorización de objetivos basado en la priorización táctica, ¿ok? No es que me lo haya inventado yo. Y el que vemos en medio está basado en el entrenamiento estructurado. Lo único que yo considero en su día sacar la toma de decisiones porque considero que necesita una atención especial. Y el primero es una adaptación a esa etapa de aprendizaje. Para que nos entendamos, cuando hablamos de priorización de objetivos, es que lo que está arriba es sobre lo que tenemos que basar nuestro trabajo. Y lo que está yendo cada vez más abajo se tiene que trabajar por arrastre. ¿A qué voy? A que si yo voy a trabajar niños, yo no... Ojo, esto también crea polémica, pero bueno, digo una opinión basada en que lo que vemos en formación lo crea Paco Cirulo
doctor en educación física, y lo que vemos en perfeccionamiento, lo que es Víctor Frade, doctor en educación física. Los dos ponen el aspecto físico abajo, no porque consideren que no sea importante, sino porque consideran que los ejercicios no pueden estar basados en un aspecto físico, que tienen que estar basados en un aspecto táctico. En el caso de microciclo estructurado, en un aspecto técnico-táctico, porque consideran que no se puede separar. ¿Ok? Pues lo mismo. ¿Qué considero yo? Con todo mi respeto. Si yo tengo una academia con niños de 6 años, que van 2 días a la semana, 2 horas cada día, son 4 horas a la semana, y de esas 2 horas lo tengo 1 hora y 40 haciendo ejercicios de coordinación y psicomotricidad sin tocar un balón, mi escuela no es una escuela de fútbol, lo siento, es una escuela de coordinación y de psicomotricidad. Para que sea escuela de fútbol hace falta balón. Y cualquier ejercicio de coordinación y psicomotricidad, cualquiera, le podemos meter el balón antes, durante o después. Yo hago una rueda de pases, pasa el balón y le pongo una escalerita y el niño ha pasado el balón y hace la escalerita. O una fallita, o cualquier ejercicio le podemos pensar. Pero ¿qué ocurre? Yo he pensado primero, en este caso, en la habilidad y en la técnica, en el pase. Y sobre eso le añado el aspecto psicomotriz, no al revés. Yo hay un ejercicio que lo veo en todas las academias de fútbol del mundo, que son el de poner 3 aros, un aro, otro aro, y el niño salta con un pie, salta con el otro, salta con el otro. Todo el mundo lo hace. ¿Y sabéis qué es lo que falta? La canasta para que entre a canasta, porque ese movimiento es un movimiento de entrada a canasta, que alguien lo trajo del básquet al fútbol y todo el mundo lo hace sin pensar. ¿Y por qué no pensamos nosotros en movimientos específicos del fútbol y se los trabajamos? Seguramente a un niño lo que más le puede costar es controlar el balón, porque tiene que mantener el equilibrio sobre una pierna, girar la otra. Bueno, pues vamos a idear. Pero vamos a pensar desde la parte más específica del fútbol y lo otro por arrastre, ¿no? Por así decirlo. Repito, de la toma de decisiones no es porque la toma de decisiones forma parte de la táctica, forma parte de aspectos cognitivos, pero yo considero que se le debe dar una parte especial, ¿no? En cuanto a los trabajos. Aquí lo que digo, esto era un ejemplo. Yo dentro de mi modelo de formación, para cada etapa tengo que definir los objetivos y darle unas prioridades de cada uno de esos aspectos entrenables, ¿no? Ya vamos terminando. Aquí vemos una tabla que la hice hace unos años, que serían los conceptos básicos a dominar tras un correcto proceso formativo. Lo que vemos aquí es más básico imposible, pero nos encontramos jugadores en equipos B o en equipos reserva que en algunos de estos aspectos fallan. Y fallan por lo mismo que hemos hablado antes, porque se ha priorizado el formar equipos. Ese niño, ese jugador, en ese equipo, con esos compañeros, contra esos rivales, en ese entorno destacaba. Y se le saca de ahí y se le mete en otro equipo y, uy, falla. Entonces aquí lo que hay es muy básico. Conducción con oposición, sin oposición, pases con 2 o 3 opciones, control más pase, control más conducción, control más regate, control más finta, regate o finta tras conducción, tras control, antes de recibir, que sería finta, desmarque de apoyo y ruptura, restos y diagonales, de apoyo, ruptura, de ruptura, apoyo, lo que Menotti llamaba vengo para irme o voy para volver, restos diagonales o semicirculares, centros y remate raso de media altura, alto y de acción y balón parado. Y defensivamente, la recuperación, anticipación, interceptación, entrada, movimientos defensivos, coberturas, permutas y juego aéreo frontal, lateral y de pelota parada. Si un chico de 17 años en alguno de estos aspectos suspende, no está. Es decir, sería como si yo llego a la universidad con matemáticas de primaria suspendidas. No puedo. Es decir, evidentemente chicos con digamos, más capacidades más defensivas sacarán mejores notas que las ofensivas, pero las ofensivas las tiene que tener aprobadas. Y nos encontramos a chicos que llegan a equipos reservas, a equipos B, que algunos de estos aspectos muchas veces lo fallan. Hay veces que no saben perfilarse para controlar el balón, cosas que son muy básicas y que vienen de un mal proceso formativo. Por eso yo siempre digo, si usted como entrenador en la etapa formativa ha ganado 28.000 campeonatos, pero su jugador llega al equipo de primera división sin saberse perfilar a la hora de controlar un balón, el entrenador le va a preguntar, ¿a ti quién te formó? Tal profesor. Y dirá, menudo trabajo hizo contigo. El profesor está contento en su casa con sus copas, sus medallas, todo lo que ganó, pero el que habla de uno al final es el jugador. Entonces, esto sería la base de los mínimos. Ojo, que esto es muy simple, que es lo mínimo, es decir, lo mínimo exigible para un jugador al finalizar su etapa, digamos, con 17, 18 años, ¿no?
Aquí un ejemplo de tabla de objetivos técnicos defensivos, es un ejemplo como otro cualquiera, podemos hacerlo por etapas, ¿ok? Tenemos la entrada, carga, interceptación, despeje, temporización, juego de cabeza, y la priorización que vamos dando a unos objetivos sobre otros en cada etapa, y la evolución que tiene que llegar para que al final llegue el jugador, digamos, pues bien formado, ¿no? Por así decirlo. Que será adaptable a cada club, lo mismo desde el punto de vista técnico ofensivo, en la conducción, el control, el pase, el dribbling, la finta, el remate, el juego de cabeza, lo mismo, vamos pasando de etapa y vamos aumentando pues digamos, en esos objetivos y en esas prioridades hasta llegar a, digamos, estar en todo. Aquí este ejemplo de objetivos tácticos, esto fue del modelo de formación que yo hice para Cantolao, que es un club de Perú que tiene 80 sedes, 10.000 jugadores y 300 entrenadores, y quise hacerle un modelo de formación junto con una metodología para que todos trabajasen de una forma parecida. Entonces aquí vemos los objetivos tácticos defensivos: marcaje, anticipación, repliegue, basculación, pressing o presión, cobertura y permuta, ¿no? La presión hay que recordar que es individual y el pressing es colectivo. Siempre me preguntan por qué en pressing y presión a la sub-6 le pongo 4 puntos sobre 5, ¿ok? Y es por un tema muy simple. Si vemos a niños jugar al fútbol cuando comienzan, todos van a por el balón, como pirañas, ¿ok? Todos van. Tú vas a un patio de colegio y van todos a por el balón. El problema es que, os decía hace un rato, los protagonistas de esto son los jugadores. El problema es cuando queremos ser protagonistas nosotros. Entonces, al niño de 6, 7, 8 años, para que se vea la mano del entrenador, lo que le hacemos es, no vayáis a por el balón, venir aquí, colocaros una línea de 4, vosotros 3 aquí delante, y que el equipo parezca ordenado para que vean que el entrenador tiene su mano ahí, ¿no? Cuando tú tienes un equipo de niños de 12, 13 años y quieres que vayan a presionar, no van porque le hemos arrancado un instinto natural que ellos tienen, que es el de ir a por el balón. Quizás sería más lógico en esas edades trabajarles dentro de esa presión alta que ellos hacen, un orden, como el juego de la silla, ese que bailamos y la música se para y hay que sentarse, pues, oye, los dos que estén más cercanos al que tienen el balón, a por él a comérselo, y el resto cada uno que agarre a un rival. Y estaríamos trabajando ese instinto natural que ellos tienen, no se lo quitamos y estamos trabajando y seguramente sorprenderíamos a los rivales, ¿no? Bueno, pues todos estos objetivos se van a ir poniendo por etapas, como veis, hasta la sub-20, que es el equipo reserva. Y lo mismo desde el punto de vista ofensivo: apoyos, desmarque, espacios libres, líneas de pase, cambio de posición, desdoblamiento, despliegue, pivoteo, todo va, digamos, le va dando una priorización de objetivos a los entrenadores para que tengan una guía de qué tengo que ir trabajando, ¿no? Esto lo estoy mostrando aquí desde el punto de vista técnico-táctico, pero como veis en esta tabla están todos los objetivos, y cada objetivo con su submenú, por así decirlo, ¿no? Técnico, táctico, toma de decisiones, físico y psicológico, ¿no? Ahí vemos, está todo, por cada etapa va avanzando. Y el modelo de juego, que decía que forma parte del modelo de formación, en este caso, en el caso de Cantolao, pues había una forma de ataque principal, que era el ataque combinativo, con búsqueda del 1 contra 1 en banda, porque es una seña de identidad del club y del fútbol peruano, con una forma de ataque alternativa a partir de la sub-12, que es el contraataque como alternativa, y con una forma de ataque alternativa 2 a partir de la sub-15 de juego directo. La forma de defensa, como decíamos que los niños todos van a por el poseedor del balón, pues empezamos con marca personal, y a partir de ahí empezamos a trabajar en la marca combinada y pasamos a la zonal. Y transición defensiva, presión alta en campo rival, presión intermedia en centro del campo, presión replegada en campo propio, y la transición ofensiva, la temporización o contraataque a partir de la sub-12, que era donde se ha trabajado el contraataque como opción B de ataque, y la temporización, contraataque o ataque directo desde la sub-15, que es donde se ha empezado a trabajar también el ataque directo, pero repito, no el ataque directo en plan me quito la pelota de encima, sino el rival está esperando que le juegue en corto, pues ahora te voy a jugar en largo a espaldas de la defensa, ¿no? Para sorprender. Por último, les comparto esto, que tiene relación en sí con parte de lo que hemos hablado. Al final los protagonistas de esto son los jugadores, y yo considero que nosotros como entrenadores para el modelo de juego nos tenemos que plantear el cómo, el dónde y el cuándo, ¿okay?
cómo atacar, cómo defender, cómo hacer las transiciones, los esquemas, todo eso, ¿no? Lo mismo, el cómo, el dónde y el cuándo. En la planificación nos tenemos que plantear el por qué y el para qué. El por qué de esta sesión, el por qué de este ejercicio. Ahora, toda esta información hay que trasladársela al jugador, para que el jugador entienda. Cuando nosotros al jugador le explicamos el cuándo, le estamos explicando las situaciones de juego. Cuándo atacar, cuándo defender, etc. Cuando explicamos el dónde, le estamos explicando las zonas de juego. Dónde ataco, dónde defiendo, dónde recupero, etc. Y cuando le explicamos el por qué, el para qué y el cómo, lo que le estamos haciendo es que entiendan el juego. ¿Vale? ¿Por qué ataco? ¿Por qué defiendo? ¿Por qué voy? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué espero? ¿Por qué miro? ¿Por qué todo eso? ¿No? Entonces, un cuadro un poco de unificar la parte del entrenador, lo que nosotros nos planteamos, y del jugador, hacia dónde tenemos que guiarlo, ¿no? Hacia dónde guiar, por así decirlo, su respuesta. Pues muchas gracias y como siempre, pues a vuestra disposición. No, muchísimas gracias a ti, Iván, ha estado espectacular. La verdad que la gente ha estado ahí toda enchufadísima con tu presentación. Nos has dejado muy claras las diferencias entre esos dos aspectos tan importantes. Y para mí un mensaje muy claro, hay que formar jugadores antes que equipos y el cómo lo podemos hacer, pues a través de estas herramientas que tú nos has facilitado, que están súper bien. La verdad que muy contento de tu participación, espero que lo hayas pasado bien también aquí un ratito con nosotros. No, genial, genial. Y la verdad que es muy interesante todo, el modelo de juego versus el modelo de formación. Qué interesante desde entrada el título. Es muy importante eso, saber diferenciar esos dos aspectos muy importantes en la formación justamente de los chicos, sobre todas las cosas, Iván. No, muchas gracias. No, y creía que era conveniente, ¿no? Es decir, se habla constantemente del modelo de juego. Se están haciendo, evidentemente, este congreso, que es el más espectacular de los que está viendo, pero está habiendo constantes capacitaciones con lo de la cuarentena, y hay muchos entrenadores, por así decirlo, la mayoría que nos dedicamos a esto terminamos trabajando en fútbol formativo porque primera división son pocos equipos, ¿no? Y es muy difícil entrar. Entonces, si al final todo lo que estamos viendo de modelo de juego lo terminamos llevando cuando termina la cuarentena a los niños, vamos a seguir en ese error o incluso lo vamos a amplificar, ¿no? Entonces yo creo que es conveniente el que uno sepa. Si yo estoy en fútbol formativo, me pongo mi chándal o mi buzo, que se llama en otros países, donde detrás pone formador. Y si estoy en el fútbol competitivo, me pongo el de entrenador. Y hay que saber las diferencias y estar capacitado para ambas cosas, y al final, pues, a lo mejor a uno le gusta más una cosa que otra, ¿no? Pero sí saber dónde estoy y qué diferencias hay, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí, y no